Al observar la naturaleza tendemos a fijarnos más en aquello más raro y menos en lo más común. Por ejemplo, es muy difícil que veamos una lagartija con dos colas y que no reparemos en ello. Esta es una tendencia innata que compartimos con otras especies. Posiblemente en su momento, y para muchas especies todavía ahora, fijarse en cualquier aspecto raro de su entorno les permitiese identificar nuevas amenazas o tal vez nuevos recursos para explotar. Sin embargo, lo que nos parece raro o extraño no siempre tiene por qué coincidir con lo que es relevante. Es difícil que si no disponemos de un contexto, de un estándar en el que ubicar la observación que hagamos, podamos saber si realmente es algo interesante o relevante o no. Por ejemplo, en el caso de las dos colas de la lagartija, nos puede parecer que es producto de una mutación o de una enfermedad o algo raro, y sin embargo es simplemente un fallo en el proceso de regeneración de la cola, que es un mecanismo habitual en esta especie. Pero, aunque esta especie es una especie habitual, frecuente, que seguramente todos hemos visto, por lo menos si vivimos en el norte de la península, es más difícil que nos fijemos en la coloración ventral que presentan los machos. Pero, si nos fijáramos, veríamos que hay algunos machos que tienen una coloración blanca, mientras que otros tienen una coloración llamativamente naranja, siendo los dos de la misma especie. Pero bueno, esta es otra historia de la que hablaremos en otro momento. Volviendo a nuestra tendencia innata de fijarnos en lo raro, por raro podemos entender algo que es peculiar, que es extraño, pero también podemos entender algo que es poco abundante. Y resulta que también tendemos a valorar más aquello que pensamos que es poco abundante. Por ejemplo, es muy habitual que la gente llame a Aranzadi porque ha visto por primera vez una especie rara en su jardín y les parece que necesariamente tiene que ser una especie o muy especial o amenazada o algo así, cuando lo más habitual, lo más probable, es que sea una especie común, pero que simplemente es poco observable. Y es que también nos cuesta distinguir qué es una especie abundante y qué es una especie poco abundante. Y es que el comportamiento y el hábitat de cada especie influye mucho en la probabilidad de que nos encontremos con ella. Por ejemplo, las lagartijas, porque necesitan exponerse al sol para calentarse, para termorregular, y porque además encuentran como unos hábitats muy adecuados para ellas las construcciones, los muros, las construcciones humanas, es muy fácil que nos crucemos con ellas, y de hecho casi todos nosotros las habremos observado muy habitualmente en el campo, incluso en nuestras ciudades. Pero otras especies pueden ser igual de abundantes o incluso más que las lagartijas y nos pasan completamente desapercibidas, como puede ser el caso del lución, que es una especie muy abundante en esta región, en el norte de la península, que sin embargo rara vez encontramos. Pero es una especie que habita prados y que le gusta encontrarse entre la hierba, entre las raíces, o que se calienta debajo de piedras, y por tanto es muy difícil que nos crucemos con ella. Por cierto, el lución, aunque pueda parecer una serpiente, en realidad es una lagartija sin patas, pero tanto este como las verdaderas serpientes son especies muy difíciles de estudiar porque tienen hábitos muy huidizos y erráticos. Otras especies, como la salamandra común, a pesar de que pueden llegar a ser localmente muy abundantes, llegando a densidades de hasta 500 individuos por hectárea, sin embargo, como tiene hábitos nocturnos y además es muy poco activa, es muy raro que la encontremos. Esta tendencia innata a valorar lo raro, a valorar más lo raro, lo escaso, que lo abundante, también afecta a la conservación. Por ejemplo, todas las administraciones, tanto a nivel europeo como estatal como autonómico, tienen listas de especies amenazadas, que son especies que sí que sabemos que son escasas, que son llamativamente escasas y que suelen estar muy amenazadas y que son objeto de seguimiento. Pero no ocurre lo mismo con las especies que pensamos que son comunes. Sin embargo, muchas de estas especies, precisamente porque pensamos que son comunes, son especies de las que apenas disponemos de información, como es el caso que mencionábamos antes del lución o de las serpientes. En el año 2019, desde el Gobierno de Navarra, nos encargaron elaborar un plan de seguimiento de los anfibios y reptiles de Navarra, y para nuestra sorpresa no solo se refería a las especies catalogadas, sino que incluía a todas las especies. Estamos aquí con Enrique Castien, responsable de fauna del Gobierno de Navarra. ¿Por qué fue esto así? ¿Por qué incluisteis todas las especies? Bueno, incluimos todas las especies por
casi por pura lógica. Normalmente cuando se hacen seguimientos sobre todo de reptiles, que es complicado de detectar, se ven las especies más habituales, las especies más comunes, pero esas especies de alguna forma están indicando también la salud de los ecosistemas y finalmente la salud del ecosistema con el resto de las especies raras presentes. Es decir, es una forma de medir la comunidad de reptiles sin ver más que una parte de la comunidad. Es imperfecto, pero sin duda es en mi opinión, una buena herramienta. Este plan integral tan ambicioso tampoco es que surja de la nada, en realidad se cimenta en una serie de trabajos previos más discretos, de los que, bueno, Alberto nos puede contar muchas cosas. Bueno, sí, pues para poder responder a esa pregunta, efectivamente me voy a tener que remontar lejos, hasta los años 80. En esa época no sabíamos nada casi de anfibios y reptiles en Navarra, entonces necesitábamos acumular conocimiento. Acumular conocimiento es el paso previo para luego poder desembocar en lo que estamos ahora, que es en planes de seguimiento. En esa época empezamos a vislumbrar que había especies, sobre todo anfibios, que podían estar pasando por un momento grave de amenaza, aun cuando supiéramos poco de ellas. Es el caso, por ejemplo, de la rana ágil. En 1999 es cuando pudimos empezar esa labor. Empezamos construyendo charcas en el área natural recreativa de Orgui y en el conjunto del Valle de Uzama, charcas que eran expresamente programadas, diseñadas, etcétera, para la reproducción de esa especie. Se reproducían también el resto de anfibios. A partir de ese año 1999 es cuando podemos decir que en Navarra empezamos a formar un embrión de proyectos o de planes de conservación de anfibios, focalizado en esa especie en concreto. El plan de seguimiento en una especie nos ha permitido que todas las especies que conviven con ella en los mismos arroyos sean también susceptibles de ser censadas. Eso nos ha permitido entrar en una dinámica o en un concepto un poco distinto, que es no el de centrarnos solamente en especies amenazadas, raras, etcétera, sino abarcar toda la comunidad de especies. Con eso vamos a sacar una información realmente decisiva para planteársela a los gestores de poblaciones, que son los encargados realmente al final de llevar a cabo los procesos de recuperación. Si avanzamos un poquito más, entramos en los mediados de la década de 2010, hacia 2014, que el Gobierno de Navarra toma la iniciativa de aplicar el Plan de Seguimiento Nacional que existe a nivel de Estado, que se llama SARE, Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España, y aplicarlo en las mismas condiciones metodológicas en Navarra. Como colofón a ese proyecto SARE aplicado en Navarra, el Gobierno de Navarra, ya muy recientemente, en 2019, lo que ha hecho es dar una ampliación a ese proyecto y trasladarlo a espacios protegidos, porque el SARE se estaba haciendo en espacios no protegidos. Es decir, que en realidad lo que es el seguimiento de los anfibios y reptiles en Navarra ha seguido una especie de evolución que ha partido de lo más urgente, a lo mejor, de las especies más amenazadas, seguimientos más concretos, y se ha ido ampliando poco a poco hasta abarcar la totalidad de las especies, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Es el proceso habitual. Tanto los censos de charcas como los transectos los realizan generalmente dos personas, dos guardas. Uno es el que toma los datos, el otro es el que le va dando información y va anotando los datos que le va cantando, digamos, el observador principal. En los transectos de reptiles ocurre lo mismo. Hay un observador principal y un observador secundario que va anotando lo que le va diciendo el otro. El proyecto CEC, que como digo es una culminación del proyecto SARE, tiene una pequeña diferencia metodológica, y es que los censos de anfibios se complican un poquito más, porque se van a capturar o observar no solamente individuos adultos, sino que se van a observar o capturar también con mangas, con salabres, con redes de palo, se van a capturar larvas. Por lo tanto, la información que vas a dar es más completa porque abarca tanto a anfibios adultos como a larvas. El muestreo de los reptiles o el censo de los reptiles en las CECs es exactamente igual que el del SARE. Gracias, Alberto. En el caso de grupos como los anfibios y reptiles es especialmente importante seguir a la totalidad de las especies, porque son grupos, sobre todo en el caso de los anfibios, amenazados a nivel global por factores que pueden afectar a cualquier especie, sea rara o sea común.
factores como el cambio climático, enfermedades emergentes, la contaminación ambiental o cualquier otro de los factores que afectan en general a la biodiversidad, afectan a estos animales y además incluso haciendo sinergia entre ellos, de manera que pueden llegar a poner a una especie en una situación crítica muy deprisa. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la salamandra común, una especie abundante en el norte de la península, que también era abundante en los Países Bajos y que sin embargo en 2013 se detecta la presencia de un hongo patógeno procedente de una especie de anfibia asiática mantenida como mascota, que rápidamente infecta las poblaciones y en poco más de 2 años las hace desaparecer de Holanda. Este mismo hongo ha sido detectado ya en la península, así que es bastante importante conocer en el caso de esta especie cómo están las poblaciones en la actualidad por lo que pudiera pasar. A veces es tan importante conocer la situación de las especies amenazadas como de las especies que todavía no están amenazadas y que aún son comunes. No siempre hay que fijarse en la cola de las lagartijas, sino que también hay que mirar de vez en cuando en el vientre.